Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Tecnología NES, los innovadores sistemas de Presto Ibérica que cambiarán tu vida. En el capítulo de hoy vamos a ver cuáles son los diferentes productos de la tecnología NES que existen en el mercado, dónde adquirirlos y cómo saber qué necesitas para cada instalación, ya sea como cliente o usuario de la misma, o para incluirlo dentro de tus proyectos de construcción o reforma. Bien, como dijimos la semana pasada, existen hasta 5 tipos de módulos diferentes que combinados entre ellos nos permiten obtener las ventajas de esta nueva tecnología. Están los módulos de potencia alta y básica, que lo que hacen es mover el agua dentro de la instalación. El módulo de bypass, que crea ese anillo de recirculación dentro de la vivienda o local comercial para llevar el agua caliente desde nuestro calentador individual hasta la estancia donde va a ser consumida. El módulo de activación, que tiene 2 versiones, y que lo que hace es iniciar ese ciclo de recirculación y además indicarnos mediante un código de colores cuando el agua está a la temperatura adecuada para ser utilizada. Y finalmente están los módulos de repetición de señal que lo que hacen, como su nombre indica, es precisamente aumentar la cobertura de la señal inalámbrica por la que se comunican todos los módulos del sistema. Si tenéis alguna duda adicional sobre qué hace cada módulo dentro de la instalación, os recomendamos volver a ver el episodio 1. Además, también podéis escribirnos cualquier mensaje en las redes sociales o al correo electrónico. Bien, estos módulos se pueden adquirir de manera individual o en grupos funcionales que denominamos kits, como vemos aquí, que existen 3 kits diferentes. Ahora, en primer lugar, vamos a ver cuál es el contenido de una caja cuando adquirimos un módulo de forma individual. Todas las cajas de módulos independientes están selladas con una pegatina que muestra el contenido y características técnicas del producto. Revisad que esta pegatina continúa intacta a la hora de adquirir vuestros equipos y conocer el contenido de cada caja. Dentro de cada caja lo primero que encontraremos será el manual de instalación y uso de la tecnología, que en forma de mapa desplegable nos muestra las características y vía de instalación de nuestro sistema NES. Los vídeos de tecnología NES, como el que estás viendo ahora mismo, no son nunca un sustituto de este manual, sino un complemento. Por lo tanto, todos los que vayan a instalar o usar el producto deben leer al menos una vez el manual al completo para conocer su contenido y comprender las características del equipo antes de instalarlo y usarlo. Al abrir las cajas de los módulos de potencia y alta potencia, encontraremos en primer lugar una tapa de plástico de mayor tamaño que el módulo. El objetivo de esta tapa es ocultar la operación de instalación cuando ésta conlleva abrir un hueco en la pared para acomodar el módulo, lo cual depende del tipo de instalación que entre el usuario y el instalador acuerden más conveniente, lo cual veremos en capítulos posteriores. Junto a la tapa embellecedora encontraremos una bolsita con el resto de accesorios, tornillos, tacos, tapones para la tapa embellecedora y juntas con filtro. Todos estos elementos serán necesarios para la instalación del sistema, que se explica con más detalle en otros vídeos de esta serie. La caja del módulo de bypass contiene igualmente un manual de uso e instalación, una tapa embellecedora y un juego de complementos para dicha instalación. El módulo en sí tiene una rueda selectora de temperatura que nos permite variar la temperatura a la que queramos que termine el ciclo de recirculación, es decir, cuando deseamos que nos avise de que el agua caliente está disponible, en un rango seleccionable entre 25 y 45 grados. Esto no significa que al abrir el grifo el agua vaya a salir únicamente a esa temperatura, ya que la temperatura de consumo depende de la combinación de agua fría y caliente que haga el usuario desde el grifo y de la potencia de su calentador. Lo que permite esta rueda selectora es que, si nos gusta ducharnos con agua templada, evitemos precalentarla más de lo necesario. Al bajar la rueda a 25 grados, entramos en el modo eco, es decir, que la energía usada por el sistema que llevamos el agua caliente al grifo será la mínima exigida, y el tiempo en avisarnos que ya está disponible también será el mínimo posible. Si al quitar los tapones de las tomas de fontanería de un módulo de potencia, alta potencia o bypass observáis un leve goteo, no os preocupéis, es el testigo de que todos los módulos han sido probados en nuestros paneles de certificación de calidad antes de salir de fábrica, y a veces se pueden quedar gotas atrapadas hasta el momento del transporte.
Las cajas de los módulos de activación y repetición tienen un contenido muy similar, formado por 3 piezas: el módulo de activación o repetición, el marco y la baliza translúcida para el caso del módulo de activación y una tapa ciega en el caso del módulo de repetición. A la hora de instalarlos, el usuario solamente verá esta imagen, como la de un interruptor normal, pero que no se mueve, pues para usar el sistema no hay que presionar, solo poner la mano delante durante unos segundos y listo. En el catálogo de la tecnología NES podéis ver que existen 2 versiones estéticas del producto, que se diferencian en los marcos, balizas y tapas ciegas de los módulos activadores y repetidores, adaptándose así a diferentes tipos de viviendas y negocios. Estas versiones del producto se denominan Presto Go System y Galindo NES Comfort System, y como decimos, su única diferencia es el nivel estético, por lo que los módulos de ambas versiones son perfectamente compatibles entre ellos. Es decir, que si compras una serie de módulos del sistema Presto y luego quieres añadir un módulo activador de la serie Galindo, el sistema funcionará sin problemas, solo tendrás un acabado estético combinado para los más atrevidos. Por último, verificad que la pegatina de garantía está intacta en todos los módulos adquiridos, como testigo de que no han sido manipulados desde que abandonaron la fábrica, que por cierto está situada en España. Bien, una vez conocidos los elementos que acompañan a cada módulo en su envoltorio individual, veamos cómo se han configurado en grupos de módulos que hemos llamado kits. Existen actualmente 3 kits distintos: el kit básico, el kit de alta potencia y el kit de expansión, cada uno recomendado para una ocasión distinta. Cada caja de kit, como vemos, viene envuelta en una faja ilustrativa con las características y funciones del producto, cuyos datos técnicos vemos también en las pegatinas del embalaje, que demuestran que el producto no ha sido abierto previamente. El kit básico está formado por un módulo de potencia básica, un módulo de bypass y un activador. Este kit es el pack básico para comenzar a disfrutar del agua caliente inteligente en instalaciones cuyo calentador sea de acumulación tipo solar, eléctrico, de gasoil con acumulador, etc. Hay de varios tipos y para una superficie máxima recomendada de 80 metros cuadrados. El kit de alta potencia es similar al básico, pero cambiando el módulo de potencia básico por un módulo de alta potencia. Está recomendado para cualquier tipo de calentador, instantáneo, de gas, de gasoil, de pellet y hasta 300 metros cuadrados de superficie. Los límites de superficie descritos son recomendaciones, pero al no existir 2 instalaciones exactamente iguales ni familias o negocios con el mismo tipo de consumo de agua, estos límites no son estrictos. Para más información, consulta con tu distribuidor o instalador experto, que te asesorará sobre lo más adecuado para tu instalación en concreto. Finalmente, existe un kit de expansión que, como su nombre indica, se destina a aumentar los límites del servicio para llegar a nuevas estancias y hacer la vida más cómoda. Este kit de expansión incluye un módulo de bypass y un módulo activador. Como dijimos, existen 2 gamas estéticas de producto que se diferencian por la forma de los activadores y repetidores. Así, estos 3 kits, que contienen un módulo activador cada uno, se pueden encontrar en las 2 versiones, Presto Go System y Galindo NES Comfort System. Para conocer más detalles sobre la tecnología, podéis acceder a sus páginas respectivas como se ve en pantalla. Y hasta aquí el segundo capítulo de la tecnología NES, donde hemos visto los diferentes productos que integran el catálogo de la tecnología, su contenido y sus recomendaciones de compra. En el siguiente capítulo veremos ejemplos prácticos de cómo aplicar cada uno de estos productos a diferentes tipos de instalaciones. Y cómo esta aplicación y esta distribución de los módulos no tiene por qué ser definitiva, sino que podemos ampliarla paulatinamente para hacer nuestro día a día más cómodo y ahorrar más agua. Nos vemos en el siguiente capítulo de la tecnología NES. ¡Hasta luego!